La Ilíada y la Odisea, de la mano de su autor, Homero, merecen ser considerados un punto de referencia de la cultura occidental. Su permanencia en la historia y la influencia en numerosos aspectos de la humanidad como el arte, la literatura, el teatro y la misma sociedad occidental no pasan desapercibidos. Su importancia en el ámbito de la moral y los valores es relevante, pues dio cuenta a su población sobre la valentía y el sentido de justicia y antivalores como la crueldad y el egoísmo. Estas piezas literarias cumplieron un papel educador e identitario para el pueblo heleno, que configuró la figura del hombre ideal, valeroso y justo, alrededor de los protagonistas plasmados en los relatos homéricos. En la actualidad, permanece vigente en Occidente. Muchos son los interrogantes alrededor de Homero y sus reconocidas obras, no solo por su permanencia en la tradición oral hasta pasar a la escrita, también por las numerosas alusiones por parte de reconocidos autores como Dante, Borges o Fernando Savater, y de periodos tan diversos como los análisis hechos a los personajes, relatos y el mismo Homero. Muy bien, ahí se estaban dando cuenta cuál es nuestro tema del día: Homero, la Ilíada, la Odisea. Ya Néstor está por aquí tocando, se está emocionado. Hey. Hoy estás como en Walt Disney para un niño, ¿algo así? Sí, más o menos. Que definitivamente yo creo que, bueno, tuve la fortuna de leer la Ilíada, la Odisea, la Eneida, bueno, todas esas obras griegas. Cuando estaba muy niño, estaba por los 12, 13 años. Me las engullí y me marcaron, pero de una manera muy profunda. Particularmente la Odisea y la Ilíada, que le cuentan a uno unas gestas épicas de estos individuos, que es una cosa impresionante, pero también todos esos valores y esos antivalores. Lo que decías en la nota, lo forma uno o lo forma, y eso yo creo que fue parte fundamental de la forma como se construyó a Grecia. ¿Cierto, Luis Fernando Macías, nuestro amigo Néstor, de siempre, invitado, ¿qué más amigo de la decir? Casa? Profesor, poeta, dramático, poeta, escritor, por acá pedagogo, tenemos su último cuento también, Bajo los bosques plateados. Bellísimo. Me lo voy a engullir ahorita, Luis Fernando. Claro que sí, seguro lo vamos a disfrutar mucho. Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted opina lo mismo que Néstor de la obra de Homero? Pues no sé si lo mismo, pero la importancia de la Ilíada y la Odisea es total en la cultura occidental. Mejor dicho, se puede considerar que son el fundamento de la cultura occidental. No solo en la manera de ver al ser humano y de ver la relación del hombre con el destino, sino lo que decía Néstor, todos los valores que encarna el espíritu occidental están ya impresos en estas dos obras y en las demás atribuidas a Homero. Yo creo que la Ilíada y la Odisea son el punto de partida de la literatura, de la cultura occidental. Esos dos son los libros con los que comienza absolutamente todo. Correcto. A partir de ahí nace todo el resto, pero si uno piensa, a ver, en la memoria de la cultura occidental, los dos primeros libros fueron... Estoy hablando, saquemos la Biblia a un lado, dejemos la Biblia en otro lado, que claro, estamos hablando de literatura. De literatura y de cultura. Son esos y es que se mete como tanto en la cultura que uno ya dice, hace la expresión o se expresa diciendo, es que es mi talón de Aquiles. Sí, claro. Y es tan popular, es tan común, es tan usada. Ahí fue Troya. Se armó la de Troya. Se armó la de Troya, o es un caballo de Troya. Correcto. ¿De qué eres tintico? Claro, por supuesto, muchas gracias. Niña. No, yo ya paso. Gracias, porque tranquila. Ya me tomé 3, entonces no se puedo preocupe, tomar más tranquila, café hasta usted me vuelve a decir. Muchas gracias, Néstor. Me vuelve a decir. Pero le queda muy bueno. Ya Luis Fernando ha probado el café de Néstor. Sin azúcar, ¿cierto, Luis? Sin azúcar. Y antes de que responda Luis Fernando, yo quiero invitarlos a todos ustedes a que participen en esta charla, en esta tertulia que tenemos, que nos cuenten cómo fue esa experiencia de ustedes al leer estas obras, qué quieren preguntar, cuál es la expresión que usted usa, que está incluida en estas obras de Homero,
Escríbanos 305-316-6560. Si gusta llamarnos también estamos atentos. 448-4142, 018-051, 8282 para quienes están por fuera del área metropolitana. Bueno, continuemos ahora sí. Oiga, yo empiezo por esto, perdóname Luis Fernando. Yo primero creo que hay que contar realmente qué es esa historia, pero antes de contar la historia... Pero yo quiero saberlo primero. ¿Homero sí existió o no existió? Se sigue discutiendo si existió o no. La obra está, yo creo que sí. Yo le recibo esa sombrilla. Pero lo más teso de todo es está que cómodo. Sí. La forma como él describe cada situación, uno dice, este man es un portento narrando y era ciego. Bueno, es lo que se dice. Hay estudios que encuentran grandes diferencias de composición incluso entre la Ilíada y la Odisea y los demás libros atribuidos a Homero, la Batracomiomaquia, los himnos homéricos. Pero yo creo que eso no importa. Lo importante es entender que la literatura es la forma de fundar una cultura. Entonces, puede ser un autor o muchos. Sí. O muchos pues una escuela, lo que llaman una escuela. Eso. Hay muchas ficciones que hablan de que la literatura de una nación es de un solo hombre, así la hayan escrito varios sucesivamente. De hecho, de un libro a otro, de un autor a otro, hay un aprendizaje que implica el ir comprendiendo ciertos aspectos del mundo y de la interioridad del hombre que van definiendo como las culturas. Entonces, una tradición literaria son muchos hombres, son muchas épocas, pero van definiendo una concepción del mundo, una concepción de la divinidad, una concepción de la vida y de la muerte. De la ética, de la moral, de todo. Por supuesto. Pero preguntaba si realmente existió o no. Lo cierto del caso es que se discutió si Troya existió. Y resulta que Henry Schliemann, en 1889, algo así por el estilo, encontró la ciudad de Troya. ¿Quién era? Que era un asentamiento, un arqueólogo alemán. Se fue a esculcar por allá, eso por los lados de Armenia, de Turquía, ¿cierto? Turquía, eso que es. Todo ese territorio de las islas y del continente han tenido muchos nombres a lo largo de la historia y han servido, las ciudades incluso han cambiado de nombres. Claro. Y digamos que ahí se origina ese tránsito de la humanidad antigua que desconocemos antes de la escritura y antes de la cultura, digamos, que se conserva, y la humanidad occidental presente, como ese tránsito de oriente a occidente. Eso. Además, porque era por ahí. Tránsito de la historia. Y resulta que encontraron varios asentamientos, ¿cierto? Entonces empezó a destapar como capas de cebolla. Esta no. Empezó. Y era como el quinto asentamiento porque reconstruían una ciudad sobre las ruinas. Y esa se caía cuando la construían sobre esa otra ciudad. Y todas esas ruinas él fue despejándolas hasta que llegó como al quinto asentamiento. Y pues dicen todos que esa es la Troya original. Entonces dicen, si existió Troya, existió quien lo cantara. Y si era Homero, u Homero fue el que señaló el camino y otros vinieron a cantarlo, listo. O eran muchos aedos que igual la primera o las primeras versiones de ambos libros y de otros eran orales. El aedo se encargaba de aprenderse de memoria los versos y cantarlos con una lira. De ciudad en ciudad. Una lira. Entonces, cuando ya hay escritura, dicen que la Ilíada y la Odisea se escribieron en el siglo VII antes de Cristo. Dicen también que en el IX. Hay los últimos, digamos que las versiones que sí se conservan cantos en papiros son por ahí del siglo II antes de Cristo. Oye, pues yo te voy a proponer, y Tati también, Luis Fernando, ¿por qué no haces un resumen de lo que es la Ilíada? Un resumen así como a los muchachos cuando les dicen en el colegio, sinopsis. Traigan el resumen, sí, una sinopsis que llaman. Bueno, como del rincón del vago. Es muy sencillo,
Tanto la Ilíada como la Odisea son cantos épicos divididos, son 24 cantos cada uno, y cada canto tiene un tema específico. La Ilíada narra la historia de los últimos 51 días de la guerra de Troya. La guerra de Troya había empezado 10 años antes y este es el último año de la guerra, y digamos que se había prolongado tanto que ya era imposible continuar más. Entonces digamos que la Ilíada empieza en el momento en que la guerra está terminando. Hemos dicho casi que habría que decir aquí que es decir, una guerra que ya retirarme sería vergonzoso y quedarme sería una debacle. Es decir, cualquiera de los dos se quería retirar ya. Los dos. Bueno, pero ¿cómo empezó esa guerra? Si es verdad que fue por Helena, ¿cómo fue eso? Hubo una fiesta que hicieron los dioses, Júpiter. Entonces invitó a todos los dioses. Ahí sería Zeus. Júpiter corresponde a Roma posterior. Sí, el Zeus. Entonces los invita a todos, menos a la diosa Discordia. Y la diosa Discordia, cuando no la invitaron, llegó a la fiesta y tiró una manzana de oro a rodar por la mesa, con una inscripción que decía la más bella. Para sintetizar, Atenea, yo me acuerdo más de los nombres romanos. Minerva, bueno, Atenea era, bueno, y Juno, algo así. Bueno, Juno es Roma también, sí, Venus. Bueno, Atenea, Afrodita y Hera. Eso, Afrodita. Entonces ellas le dijeron, cada una le ofreció, dijeron, bueno, entonces esta manzana, ¿quién? Si esa es la más bella. Entonces Júpiter, le dicen a Júpiter que él decía, él dice, no, a mí no me tiren, a Zeus, no, a mí no me tiren ese chicharroncito. Vean, ven aquel muchacho que está por ahí en aquella montaña, que está cuidando esas ovejas, vayan donde él, y que él decida cuál de las tres es más bella y le entrega la manzana. Las tres van donde ese man era París, que era un príncipe, el hijo de Príamo de Troya. Pero cuando nació dijo el oráculo que él iba a ser la causa de la ruina de su país. Entonces el papá lo mandó a matar. Lo recogieron por unos pastores y él estaba apacentando unas ovejas en Westfalia, en las montañas de Westfalia. Entonces llegaron las diosas allá y la una le ofreció todo el dinero, la otra todo el poder y la otra todo el amor, y él se quedó con el amor. Y ahí sí, continuamos. Bueno, no, ahí él dijo que que quería como pago de esa, digamos, de ese servicio como juez de la belleza, como jurado, a Helena. Pero Helena era esposa de Menelao, hermano de Agamenón. París pertenecía a los teucros, o sea, a los troyanos, y Menelao pertenecía a los aqueos, o sea, a los griegos. En una fiesta que invitó Menelao a París, conoció a Helena, que era su esposa, y ella se fue con él. Después de que ya había decidido pues que Venus, pues... Pero o sea, no la había conocido. No, Afrodita le dijo, te doy el amor. Bueno, y se dio la coyuntura de que Menelao lo invita y él llega allá y Cupido ya había hecho su trabajo. Bueno, es muy común en estos relatos griegos, en estas historias literarias de Grecia, la presencia de los dioses. Los dioses están todo el tiempo, digamos que los humanos, los mortales, no tienen propiamente una voluntad, aunque sí. Casi todo lo que les sucede está definido por los dioses, por los hados, por el destino. Y en los relatos de la literatura, siempre todo lo que le sucede a los hombres está definido por disputas entre los dioses. Los dioses de esta época eran dotados con todos los sentimientos del hombre. De alguna manera es como si el hombre concibiera un paraíso en el cielo, el Olimpo, que ellos llamaban, en el que vivían una gran cantidad de dioses, entre los que había una jerarquía, pero todos ellos tenían
formas de comportamiento Actuaban como muy humanos. humanas. Ellos actuaban como humanos, con las Sí. mismas pasiones, Las debilidades. odios, intrigas, Odio, celos, de todo. amor, Sí. sobre todo pasiones, ¿cierto? Pasiones. Eran sobre todo muy pasionales. Entonces el deseo era presente. Por ejemplo, Zeus, que era el dios máximo, siempre se estaba disfrazando para conquistar Toro, diosas y cisne, mujeres. polvo de oro. Se transformaron un montón de cosas. Ellos se transformaban en lo que fuera, hasta en mar, en agua, Claro. con tal de conquistar a quien querían. Y Paris se roba a Helena. Pero espérese, ¿le parece bien si me cuenta? Porque esa historia es muy buena y nosotros hemos visto, hemos leído muchas obras, hemos visto hasta películas, en fin, se han pasado muchas cosas, pero espérenme que tengo que ir a una pausa y ya regresamos con esa historia que está tan maravillosa de la Ilíada. Continuamos, enhorabuena, y vamos a hacer un pequeño break, o vamos a hacer como un paréntesis en este programa porque tenemos un invitado muy especial, Juan Santiago Elejalde, gerente de Plaza Mayor, y que viene a contarnos unas noticias muy especiales, Néstor, porque vamos a estar en Expo Finca. Expo Finca a partir del próximo jueves, ¿cierto? Próximo miércoles. Miércoles. Sí, así Miércoles del 4 al 8. al 8, o sea, hasta el domingo. Hasta el domingo, sí señor. Así es. Y vamos a traer el campo a Medellín. Vamos a traer el campo de Medellín, de eso se trata Expo Finca. Seguramente se acuerdan Pero ustedes, por hace favor, muchos claro, años, claro. Expo Finca regresa. Yo recuerdo un personaje entrañable de Expo Finca, Luz Helena Díez, Sí. que fue la que hace muchísimos años comenzó con Expo Finca. Pero yo creo que es bueno tenerlo porque estábamos aquí mientras pasaban los comerciales, decía Tati, los muchachos, dicen la gente de los corregimientos que los muchachos ya no quieren estar en el campo. Y es comprensible que así sea. ¿Cómo volverlos a enamorar del campo? Que el muchachito vea una vaca y no se asuste, porque crea que es un monstruo marino. Y que crea que la leche sale de la nevera. De la nevera, Sí, sí. sí. ¿Cómo hacerlo? No, Con Expo Finca. A ver, precisamente de eso se trata Expo Finca en esta versión, es traer el campo a la ciudad, es darle la oportunidad a todas esas personas que no tienen finca o que no tienen la forma de estar en el campo, de que vengan a Expo Finca a vivir una experiencia de campo dentro de la ciudad. Ahí van a ver y van a encontrar, digamos, distintas experiencias a través de animales, a través de la industria, de negocios, de mercados campesinos que nos van a estar acompañando. Aquí sí van a confluir campesinos, empresarios, van a confluir visitantes, jóvenes. Es muy sobre incluyente todo, una feria como estas. que vamos a tener, algo que a usted le gusta mucho en esto, relatos del campo. Relatos del campo, sí. Sí. Cómo volver a entender esos orígenes que tuvimos nosotros en el campo, entenderlos a través de ¿Y una quiénes feria. van a estar ¿cierto? ahí en los relatos de campo? Lo que pasa es que tenemos también una programación académica donde van a haber diferentes charlas, hay varios invitados y también expertos, digamos, en comportamiento animal y exposición. ¿Y hay cuentería? equina. Y hay, sí, hay algunos relatos que van a explicar nuestros orígenes en el campo. Claro. ¿Qué tanto mueve el campo aledaño a Medellín? Porque estábamos diciendo que, No, pues, que Medellín es una urbe muy, muy contradictoria y muy extraña. El 71% del territorio de la ciudad de Medellín es rural y está casi abandonado. Pero van a traer, por ejemplo, de todos los corregimientos gente, lo que producen, oportunidades de negocios y demás. así es. Pues primero que todo nos van a estar acompañando los mercados campesinos. Como tú bien sabes, los mercados campesinos, muchos de ellos provienen de corregimientos o de sectores rurales cercanos a Medellín y producen o transforman materias primas en productos finales y los comercializan. Entonces ahí aparecen de todo, desde el buñuelo, la empanada, la arepa de chocolo, los encurtidos, las mermeladas, las mieles. Toda esa parte va a estar pues, presente a través de mercados campesinos y van a tener la oportunidad, digamos, de dar a conocer sus productos a las personas y visitantes de la feria. Entonces, Claro. pues, ahí va a haber un gran componente, digamos, también de fomentar, digamos, el campesino. Y las digamos, empresas, local. las pequeñas Y empresas, las pequeñas que empresas. nosotros los conozcamos, los compremos, porque son productos que no tienen muchos, que no tienen químicos, que son más sanos, que son recién hechos. Sí. Entonces eso potencializa sobre todo la salud, el mercado, mueve la economía nuestra, apoyamos a esos campesinos, qué bueno que podamos conocerlos, así es que la invitación es para que todos estemos allá desde el miércoles Sí. hasta el domingo. Vamos del
4 al 8. Del 4 al 8. Del 4 al 8 de abril, o sea, es esta semana. El miércoles empezamos, vamos hasta el día domingo y como les contaba, va a haber también pues, temas agroindustriales, innovación, nos van a estar acompañando universidades mostrándonos temas de innovación acerca del agro. Vamos a tener algunas entidades financieras que van a estar, digamos, ofreciendo sus líneas de crédito blandas para desarrollar este sector. Vamos a tener exposición de grandes especies, caballos, bovinos, etcétera. Especies menores como perros y gatos también van a estar presentes. Vamos a tener especialistas, etólogos especializados en comportamiento animal donde van a poder explicarle a la gente cómo, digamos, manejar un gato, un perro, acercarse a un caballo. Nos está preguntando por acá Jorge Mejía, y a quien le agradecemos que nos haya escrito, ¿cuánto cuesta la entrada? Listo, muy bien. La entrada va a estar para los madrugadores más favorable. Madrugadores es hasta la 1 de la tarde, va a valer 15.000 pesos. Y digamos de ahí en adelante queda 20.000 pesos el ingreso. Y hay un pasaporte para aquellos que deseen estar todos los días en la feria de 35.000 pesos, que son 5 días de feria. ¿Tendrán musiquita por la noche, música campesina también? Sí, vamos a tener musiquita. Tenemos un espacio al aire libre donde va a haber una fonda antioqueña y ahí vamos a tener artistas invitados, música. Obviamente es una fonda, también pues hay comida y demás, temas gastronómicos. Y vamos hasta las 10 de la noche, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vamos a estar entonces esperándolos. Niños menores de 8 años no van a pagar entrada, entonces pues mucho más incluyente la feria. Y con presencia de las 9 subregiones. Con presencia de las 9 subregiones también. Juan Santiago Elejalde, gracias por haber estado con nosotros, y la buena noticia para los televidentes es que vamos a estar acompañándolos en directo, Televid, transmisión en directo todo el día. Vamos a estar allí. Enhorabuena, Néstor, les va a narrar historias de por qué somos arrieros, por qué los caballos, por qué nos caracterizamos por tantas cosas. Ahí Néstor ya se está riendo. Vamos a pasarla delicioso ese jueves para que se entere Néstor y todos los televidentes. Vamos el jueves en directo, nos pueden acompañar, sería delicioso que vayan a la feria, que hagan sus compras de mercados campesinos, Néstor, que aprendan y por ahí derecho que nos acompañen. Enhorabuena, Juan Santiago, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y pues muy bienvenidos a Plaza Mayor en Expo Finca, nuestra primera feria propia. Allá estaremos. Allá estaremos. Muchas gracias. Los dejamos entonces con esta nota que es una recomendación literaria para todos los que gustan leer. Miren. Hay escritores que nos hechizan porque nos enseñan a imaginar. Hay escritores que nos hechizan porque nos recuerdan que aunque seamos muy adultos, siempre podemos invitar a otros al mundo de la ficción. Esto es lo que va a pasar en este hermoso libro, La Isla de Niebla, de Mario Melguizo Bermúdez. En este libro, un adulto mayor, un padre, como muchos de ustedes, quiere viajar con 3 niños, mostrarles las aventuras del Atlántico, encontrarse con las ruinas de la Atlántida y con procesos mágicos en un laboratorio, empequeñecerse o encontrar muchas aventuras gracias a las historias que va contando. Nuestros abuelos, nuestros padres, son nuestros aventureros, nos acompañan. Este libro es una pausa para imaginar, pero también para viajar. Un adulto recomienda que el viaje es la mejor manera de hacerse joven. Y qué mejor con nuestros hijos, con nuestros nietos, con estos niños que nos recuerdan que más allá de la silla, frente a este televisor, está la imaginación. Nuestros abuelos viajarán con nosotros, porque en los mundos de Quintín, Luisito y Pedrito, uno de ustedes también puede estar. El escritor Mario Melguizo Bermúdez, cirujano de profesión, porque los médicos también curan con palabras, nos comienza el viaje de esta manera. Quintín, Luisito y Pedrito son los personajes de esta cuentística infantil y juvenil. ¿Quién lo creyera? Ya han pasado 27 años desde que empezó este viaje literario.
de nuestro autor recomendado, La isla de la niebla, por Mario Melguizo. Es importante la palabra. Cuando recomendamos libros, se nos olvida recomendar también la conversación. Ese es el viaje que este libro nos propone. Lecturas en voz alta, recomendaciones para hacer una pausa hacia el corazón de la imaginación, con William Rush. Continuamos, enhorabuena, y como ustedes ven, ellos siguen ahí hablando, creando temas, recomendaciones, porque nos encanta hablar y compartir de este tema de literatura. La idea es que conozcamos y que sepamos por qué todas estas cosas que ustedes oyen mencionar, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, no solamente conocer esas historias, vamos en la historia de París, que es el hijo del rey, bueno, o del rey, o no sé, ya me vas a contar todo eso. Entonces, no solamente conocer esas historias, invitarlos a los que no los han leído a que las lean, sino también entender cómo ellas nos influencian en nuestra cultura, en nuestro día a día, y sobre todo compartirlas con todos ustedes y que ustedes nos cuenten y con los también. Niños, hombre, ¿Qué qué bueno. saber? Vea, hombre, yo le garantizo que uno empieza a contarle la Ilíada, a un niño le encarreta con la literatura. Es claro, que tiene todos los elementos, ¿sí o no? Bueno, entonces París se roba a Helena. Íbamos en la... se la lleva a Troya. En la guerra de Troya. Entonces, Menelao invoca al gran rey de los aqueos, que es Agamenón, a que rescate y a toda la Helena, liga jónica, pues. No puede ser deshonrado, entonces reúnen todos los ejércitos griegos y se van a Troya a rescatar a Helena. Hagamos ahí un paréntesis. Digamos que ese es el origen de la guerra. Resulta que cada isla era un país, cada ciudad era un país y tenía su propio rey, entonces cada rey tenía sus huestes. Él llama a todos esos reyes, los reúne. Correcto. Y los mete ahí, en Néstor de Pilos, para que se vayan a hacer la guerra. Odiseo de Ajax. Pero ellos, perdón, ellos eran amigos, y luego que se llevan a Helena, es como se vuelven una enemigos, especie de porque Helena estaba casada. De reinos, que cada uno tiene su rey y su príncipe, pero todos tienen un rey máximo, que es Agamenón. Troya es, digamos que forma parte. Lo que pasa es que como se presenta esa disputa, entonces la guerra es de los aqueos contra los teucros, que son los troyanos. En la Ilíada se narra básicamente la cólera de Aquiles. Aquiles era el más importante de los guerreros griegos. El rey de los mirmidones. Porque nunca él había sido vencido. Semidios. Él era hijo de Tetis y Peleo. Pero Pélida era el que figuraba como el padre. Pero la diosa Tetis, sí, que se enamoró de Peleo, y entonces de ahí, por eso se llama Pélida, porque es hijo de Peleo. Ella que es una náyade y él que es un mortal cualquiera. Entonces eso le da la condición de semidios. Cuando Aquiles nació, su madre pidió para él la inmortalidad, y entonces había que sumergirlo en las aguas del río de la inmortalidad, pero para sumergirlo había que tenerlo, había que sostenerlo, agarrarlo, sostenerlo del talón, y entonces lo sumergen y queda con esa debilidad. De ahí viene la expresión. Aquí lo que llaman el calcañar, en esta parte del lo agarró de los talones, y esa era su única debilidad. No, de un talón. De uno. Sí, de ahí uno. Tenemos la imagen, no sé quién sea esta escultura. De donde lo agarra, sí. Pero ahí tenemos como esa representación. Sí, muy bien. Entonces, Aquiles... Él queda invulnerable, por decirlo de alguna manera. Aquiles, en el 9º año de la guerra, Agamenón le causa una injuria a Aquiles, porque retira a Briseida, que era la esclava preferida de Aquiles, se la lleva, y entonces Aquiles dice que no va a combatir. Él mismo propone a su madre que interceda ante Zeus para que los troyanos ganen terreno en la guerra, y él dice que no se va a meter a la guerra hasta que el fuego no llegue a sus propias naves. Y entonces Tetis va, le suplica a Zeus, y él
digamos que le concede, y en ese momento los griegos empiezan a perder terreno, se manifiesta, digamos, la fortaleza de Héctor en un combate con Áyax. Bueno, la Ilíada narra por cada canto un tema distinto. Todos los cantos son los cantos, el primero es el de la cólera del rey Aquiles, el segundo es el inventario de las naves, y así sucesivamente cada canto tiene como un tema principal, pero todo está incluido dentro de la guerra. Hay incluso hasta olimpiadas. Claro. Y Aquiles tenía, aparte de Briseida, tenía un amigo íntimo. En la cultura griega, pues la homosexualidad era cosa común y corriente, pero la homosexualidad entendida más como una actitud cultural que algo sexual, más bien. Entonces tenía un amigo que era Patroclo, que era su gran amigo, el entrañable amigo de él. Y el rey Hefestos, o sea, Vulcano, le había hecho una armadura especial a pedido de su madre Tetis, y él lucía una armadura reluciente, la cosa más impresionante. Y cuando él salía al campo de batalla, con solo ver la armadura, todo el mundo salía corriendo. Cuando él decidió que no iba a pelear, entonces, ¿qué pasó? Pues entonces se presentó una batalla entre Héctor y Patroclo, en la que Héctor venció a Patroclo. Héctor era el mejor guerrero de los troyanos. Hermano de Paris, y también hijo de Príamo. Y entonces Héctor venció a Patroclo y le retiró. Perdón, pero es que Patroclo llega y le dice a Aquiles, ve, déjame salir a pelear, le dice él a Aquiles. Y Aquiles le dice no, hasta que por fin le dice, pero entonces déjame, yo me pongo tu armadura. Patroclo se pone la armadura de él, y cuando sale al campo de batalla lo alcanza a ver Héctor. Pensando entonces, que era él. Bueno, entonces que era Aquiles. En el dolor de Aquiles por la muerte de Patroclo, decide participar en la guerra. Bueno, la Ilíada no alcanza a relatar el fin de la guerra. El fin de la guerra lo sabemos por otros relatos distintos, incluso por la Odisea. El fin de la guerra, todo el mundo lo sabe, es la historia del caballo de Troya, que es una de las astucias de Odiseo. Odiseo era rey de Ítaca, compañero de los griegos, que era rico en ardides. Entonces, él, por medio de un discurso en el que convencía a quienes le estaban escuchando, o por medio de un ardid, lograba todo lo que se proponía. Él tenía como esa facultad. Entonces, Odiseo fue el que ingenió digamos, la trama del caballo de Troya, de meter los guerreros, construir un caballo como una oferta a los troyanos para poder entrar en la ciudad, y mandar ese caballo lleno de guerreros en el centro, que una vez dentro de la ciudad, porque las ciudades eran amuralladas y encerradas, entonces había que pelear desde afuera contra las murallas, lo cual dificultaba la batalla. Y ahí fue donde se gastaron los 9 años tratando de derrumbar esas murallas, y no habían podido. Bueno, entonces... Pero ¿cómo entra ese caballo? ¿Por qué lo dejaron ese caballo entrar? ellos lo ofrecen como un regalo, como una tregua. Lo que pasa es que ya inclusive cuando Paris se monta por ahí un árbol. Esta es una imagen de la película de Troya. Y ve a Aquiles por allá, él era un gran arquero, es decir, tenía una puntería increíble con la flecha, era la única manera que él peleaba, de resto no peleaba. Entonces lo vio por allá dándole papaya y sabía dónde era el talón de Aquiles. Le apuntó con una flecha envenenada y lo mató. Entonces Ulises, que es el mismo, dice, entonces ¿qué vamos a hacer? Ahí es cuando aparece lo del caballo de Troya. Y entonces le hacen creer a los troyanos que ellos ya no quieren pelear más, y entonces de ahí les dejamos ese caballo, es una ofrenda de los dioses, y nosotros nos vamos. Se suben a las naves, abandonan la playa y se van. Pero dejan el caballo con 30 de sus mejores hombres adentro. Bueno, muy bien, el caballo lo entran a la ciudad, por la noche salen y se acaba la guerra. Eso, por supuesto, no está narrado en la Ilíada. Terminada la guerra, que duró 10 años, viene la Odisea. La Odisea es el relato del regreso de Ulises a Ítaca. Él llevaba 10 años por fuera y tenía que regresar a Ítaca, pero también por mandato de los dioses, especialmente Poseidón, que estaba furioso con Odiseo, ese regreso se retarda. Los dioses eran
o aliados de unos y enemigos de otros. Entonces, había unos que eran aliados, por ejemplo, en el caso de Aquiles, su madre Tetis, que le pedía, eran los mismos ¿cierto? dioses. Y los otros dioses apoyaban a los otros. Es decir, los dioses también tenían una guerra entre ellos a través de los humanos. Entonces, Poseidón odiaba a Odiseo. Bueno, y quien lo defendía era Palas Atenea, a Odiseo. Entonces, ese regreso a Ítaca se retardó también 10 años. Otros 10 años. La Odisea empieza en el momento en que ya han pasado, después de la guerra de Troya, otros tantos años, pues muchos años, digamos como en la mitad del camino de regreso. Entonces la Ilíada narra el regreso, los últimos momentos, desde que él se encuentra con el rey Alcino, que era el rey de los feacios, hasta que llega a Ítaca, y lo que sucede antes de su llegada hasta el rey Alcino, digamos que lo narra el propio Odiseo, cuando Nausicaa, que además qué nombre tan hermoso, Nausicaa se encuentra un hombre tendido en la playa, semejante a un bron, tendido en la playa, entonces lo manda a recoger, manda que lo bañen, que lo organicen, en esos baños griegos que eran con aceites y perfumes, y después de eso hacían un banquete inmenso. Entonces, la maga Circe. Después del banquete, Alcino, el rey de los feacios, padre de Nausicaa, le pide a Odiseo que narre su historia, entonces él cuenta su historia desde ahí. Esa historia que él cuenta tiene que ver con Circe, con Polifemo, ¿cómo es que le decían? El cíclope, que solamente tenía un ojo, y entonces se comía a los seres humanos, y él se arma una estratagema porque los tiene a todos metidos en una gruta y los amarra por debajo de los, le saca el ojo, pero amarra a todos sus guerreros por debajo del vientre de los cerdos. Entonces los cerdos salen corriendo en estampida y los logra salvar a todos. Hey, mire ahí, ese es Polifemo, el hombre de un solo ojo, el cíclope. Y como Bueno, siempre ahí- las y ahí- mujeres ahí viene estamos también otra interesadas expresión. como en la historia de amor. Y hay, Con su otra, y hay esposa. otra historia ahí, que es el canto de sirenas. Cuando a usted le dicen, no, es que ese es un canto correcto, de sirenas. ahí la tenemos. Resulta que Ulises, dentro de ese es todos, otro de los episodios del Eso. regreso de Ulises. le toca, que le dicen, los cantos de sirenas son mortíferos. El que oiga el canto de la sirena está muerto, porque ellas los atraen y se los llevan. Y él se hace amarrar al mástil con los oídos descubiertos y hace tapar los oídos de todos los demás para oír los cantos de la sirena. Es las aventuras de ese man, una cosa tan impresionante. Entre tanto, Pero espéreme, deja que me no, siga eso es contando. una delicia. Me encanta cómo se emociona Néstor. Nosotros vamos a seguir hablando, narrándoles esas historias para que todos ustedes se las imaginen, y por supuesto la idea es que las lean, pero ya regresamos. Espérenme un momentico ahí. Y ahí, don Néstor, le tenemos la imagen de este hombre que se amarra para poder escuchar El canto de sirenas. sirena. Y mire las sirenas. Escila y Caribdis son los nombres de las sirenas. Digamos que la Ilíada está narrada como en tres partes. Primero, las peripecias del regreso. La Odisea, la Odisea. La Odisea. La primera parte se llama la telemaquia, o sea, la historia de Telémaco, que es el hijo. Cuando Ulises partió hacia Troya, Penélope, su esposa, estaba embarazada. Y estando él en Troya, nació Telémaco. Cuando la época de la Odisea, Telémaco ya tiene 19 años. ¿Cuánto tiempo estuvo él No de conoce viaje? al padre. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuvo 20 en esa años. aventura? 20 años. 10 de en la guerra y de 10 Troya, regresando. Y 10 de regreso. Por eso fue que Penélope dijo, no, este hombre ya como que no va a volver, me voy a conseguir Pero un ella no marido. perdía la No, esperanza. ella no dijo que se iba a conseguir. Todos Le los llovían los maridos hombres. disponibles se fueron a buscársela a ella. Es decir, como era una isla muy próspera, había muchos pretendientes que querían quedarse con ese trono, y ellos eran los que quería y ella no. Y mientras tanto Telémaco se fue a buscar a su papá. Bueno, ese tema de Penélope es uno de los temas más importantes de la literatura de todos los tiempos, aún hoy todavía, la idea de la fidelidad conyugal. Sí. Se dice que Penélope
para entretener a los pretendientes, que eran todos los troyanos que no fueron a la guerra y que creyeron que Odiseo había muerto, entonces por lo tanto aspiraban a casarse con Penélope. Ella dice que pidió tejer su propio ajuar para el matrimonio. Que cuando lo tuviera listo, entonces sí se casaba. Entonces hablaban. Pretendiente. Y que de día tejía y de noche destejía para no acatar a ningún pretendiente. Pero con ese tema se han escrito miles de cosas diciendo que sí, que no, que sí lo esperó, que no lo esperó, que recibió a los pretendientes. Igual, ellos estaban ahí comiéndose toda la riqueza porque había que atenderlos. Había el anfitrión griego era la norma más importante de comportamiento social era la de ser un buen anfitrión. De ahí viene un término que es el símbolo. Para nosotros el símbolo es como aquel objeto que significa y tiene la posibilidad de significar mucho. Ellos eran una moneda que cuando un anfitrión recibía a un huésped, la partían en dos para que el quebrado de una moneda de cerámica lo reconocieran los hijos y supieran quién había sido el anfitrión de sus padres, de sus antepasados. Por eso, de ahí viene el nombre de, la moneda se llamaba símbolo, y de ahí viene la palabra símbolo, que significa, esto tiene la mitad del sentido, la otra mitad la pone usted. Es sí, como una forma de hacer una especie de convenio, es decir, es un acuerdo que tenemos. Vos traes la mitad, yo traigo la otra mitad. Esto es lo que nos da simboliza la certeza de que en efecto somos amigos. Nos permite reconocer. Eso es, de reconocer. Y resulta que Ulises, pues, o sea, Odiseo, llega a Ítaca después de todos esos años disfrazado de mendigo. Sí fue que y él tenía un perro muy hermoso que amaba mucho, porque el perrito estaba muy viejito y ciego. Argos. Llamaba Argos el perrito. Muy bien, ese es el único que lo reconoce, es el perro Argos, cuando llega. Y uno de los y el viejito que le cuidaba sí, claro, que le cuidaba los cerdos. ¿Cómo era que llamaba? Bueno, entonces, la historia de Telémaco es la primera parte, cantos 1 a 4, donde Telémaco a los 19 años es inspirado también por los dioses para que ir a buscar a su papá. Salga a buscar noticias de su padre. El regreso de Ulises, la segunda parte, y la venganza, la tercera parte. Cuando ya Ulises llega y encuentra todo bastante, pues si se fue de 20 llega de 40 años en esa época era un hombre anciano. Entonces, y todo desordenado. Encuentra la casa llena de pretendientes, nadie lo reconoce. Ahí hay otro tema que es el tálamo. Dice que la única manera que tuvo Penélope para reconocer a Ulises fue de acuerdo con su comportamiento en el tálamo. Entonces de ahí viene una cantidad de literatura. Pero resulta que cuando él llega, ella los puso también a una prueba, y era que había un arco, que solamente el único que era capaz de dispararlo era Ulises. De tensarlo, sí. De tensarlo. Un arco que medía de abajo, arriba, pues de todo el arco, 2 metros. Y nadie era capaz de tensarlo. Pero además de tensarlo, el que lo tensara tendría que ser un Ulises o alguien más teso que él. Pero además, la prueba era que colocaba en fila 12 argollas adosadas a un poste, con una diana ahí al fondo. Quien le diera ese blanco con el arco de Ulises, ese sería quien obtendría a Penélope. Y todos llegaban y le ponían por entre los 12 aros que estaban de manera simétricas acomodadas, de tal forma que tenía que pasar la flecha derechita. Y nadie. Y de pronto apareció ese mendigo y le presten para acá eso. Cogió el hombre y... Pues según para Penélope era un mendigo y él quería disfrazarse Pero así. Él estaba disfrazado ¿para qué? Y llegó y pasó la flecha y enseguida cogió con su propio arco y chun, acabó hasta con el niño de la perra, mató a todos los pretendientes. La idea era que si él llegaba con su identidad, no tendría tiempo de defenderse porque los pretendientes, sabiendo que era él Ulises, lo iban a matar. Entonces él llegó de incógnito
disfrazado de mendigo para hablar con Telémaco y preparar la batalla de la venganza. Se preparó una fiesta ya, digamos, ya hablada, que estuvo Penélope en esa fiesta, les dieron de beber. Pero Penélope no sabía. Ellos bebían buen vino, les dieron, los emborracharon, y cuando ya estaba la fiesta terminando, estaban cansados, bebidos y hartados de comer. Entonces viene Ulises y ataca y los logra matar absolutamente a todos. Con ese arco. Wow. Por acá me están diciendo, Néstor, que cuándo va a contar la historia de Calígula. Nos están diciendo por WhatsApp. Vamos a investigar. Los peores seres de la historia. No, mentiras, hombre, yo creo que también hay muy mala prensa de Suetonio. Pero no tanto Suetonio, también la versión de Robert Graves, de Yo Claudio. Lo deja muy mal parado. Nos deja, y muchas historias de Calígula era un hombre bastante... ¿Quién? Pero es una pregunta, ¿quién era peor, Calígula o Heliogábalo? ¿Te acuerdas de Heliogábalo? Hay un poema de Barba Jacob que dice: buscó para Heliogábalo varones de placer. No, esos romanos eran una cosa muy mala. Muy bien, dejamos abierto eso. Vamos a hablar también más adelante con Luis Fernando acerca de las 10 mejores o más importantes novelas universales. Mucho por hablar, por contar, por reflexionar. Para eso es este espacio aquí, Enhorabuena en Televid. Y sobre todo compartir con todos ustedes, dejarles abierta la invitación para que lean la Ilíada y la Odisea. Luis Fernando, muchísimas gracias por esas historias. Y como recomendación, ojalá que se los leyeran a los niños, ojalá que los encarretaran con estas historias. Les sobre garantizo todo que los vuelven lectores. Porque hace parte de nuestra cultura, de nuestro día a día, entender también, por ejemplo, por qué Penélope, por qué el talón de Aquiles, por qué todas esas cosas que utilizamos tanto, que están ahí impregnadas en nuestra cultura y que sobre todo ahí ya aprendimos de dónde vienen, y todos esos personajes que mal que bien yo creo que se los asemejan también a emociones, sentimientos y personajes de la vida real. Así es. Y quedamos casos para otros, Gracias Luis Fernando, gracias Néstor. Y a todos ustedes, los queremos muchísimo. Continúen aquí en compañía de Televid con nuestra programación. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias.